en este encuentro convocamos a Evelyn Ayala, que no solamente está especializada en literatura para niños y jóvenes, sino que es escritora de la casa, una escritora de una gran sensibilidad. Tuve la suerte de acompañarla, el privilegio de acompañarla en la publicación del Sueño de los peces, de La llegada del sol, de La fuerza de mamá y La fuerza de papá, y espero tener la posibilidad y el privilegio de seguir acompañándola en otras publicaciones. Evelyn la voy a presentar no solamente desde ese lugar, ella es, perdón, estoy leyendo para no olvidarme de nada, es magíster en teoría literaria por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en mediación de lectura por la Universidad Nacional de Educación ANSE-UNED y escritora. Actualmente coordina el plan de lectura de Uruguay del MEC, es docente de expresión oral y escrita en la Universidad de Uruguay y consultora en temas referentes a lectura de la ONG Educarte Uruguay. Quiero agradecerle muchísimo a Evelyn por sumarse, como se ha sumado en otras instancias, a poder realizar estos encuentros con los mediadores de lectura. Quiero contarles que al final vamos a tener un espacio para preguntas que ustedes a través del chat del Facebook pueden ir enviándonos para que nosotros podamos administrarlas y podamos pasárselas a Evelyn. Podrá contestar algunas, quizá alguna quede pendiente y busquemos alguna forma como para que ella las pueda responder. Son muchos los participantes, por suerte, tenemos más de 300 inscripciones, así que seguramente tengamos muchas preguntas, por lo tanto veremos cómo administrarlas al final. Otra cosa que quería comentarles es el tema de los certificados. Vamos a entregarles certificados, les pedimos que nos den unos días en julio, seguramente en la primera quincena de julio todos van a estar recibiendo los certificados. Así que bueno, nada, creo que eso es lo que tenía para comentarles. Muchas gracias por estar. Y bueno, ahora sí, le doy la palabra a Evelyn para comenzar este encuentro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo primero también quería agradecer la asistencia de tanta gente que se ha registrado para esta charla, de que me puedan acompañar y que podamos todos pensar juntos, que básicamente eso es una propuesta para que reflexionemos. Quería darle las gracias a Vivi y a la editorial Lo que Leo, por darme esta oportunidad, sobre todo de pensar, porque en realidad cuando Vivi me sugiere dar esta charla, me vino como, ¿qué hago? Pero realmente me ha servido para pensar todo este tiempo que venimos viviendo hasta ahora y sobre todo lo que se nos viene a partir de ahora, ¿no? Cómo podemos aprovechar, porque yo creo que realmente, como ha dicho Vivi con respecto a este momento, ¿no? Que hay mucha gente que puede estar asistiendo a esta charla que de otra manera presencialmente, si lo hubiéramos hecho en Montevideo, como suele ser, no hubiera podido asistir. Bueno, nos ha permitido este confinamiento que nos ha separado, al mismo tiempo nos ha permitido un acercamiento por otras vías, que son las vías digitales, y justamente de eso, o sea, sacándole en esa cosa que me caracteriza del optimismo, sacándole la parte positiva a todo lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir de aquí en más, es que he planteado esta charla. Yo les voy a compartir un PowerPoint y, bueno, todas las preguntas, como ha dicho Vivi, que se les vayan ocurriendo, las van enviando y luego trataré de dar respuesta a todas las que pueda. Bueno, voy a compartirles por aquí el PowerPoint, que espero que todos estén pudiendo ver. Bueno, la charla definía al final titularla El desafío, porque estamos ante un reto, y eso lo sabemos todos, ante un reto en múltiples cuestiones, ¿no? Pero sobre todo con respecto a lo que nos ocupa ahora, que es la lectura. Estamos ante un reto de una nueva realidad, ¿no? Esta nueva normalidad que le llamamos, de cómo motivar a leer en estos nuevos tiempos que se nos vienen. Y como les decía, si bien yo les voy a proporcionar algunos recursos y algunas experiencias que me han contado y recursos que, bueno, a los que he llegado en todo este tiempo, viendo qué se compartía de lectura, sobre todo quiero que, como siempre digo, que no soy bruja, o por lo menos no tanto como me gustaría ser, y no tengo recetas, pero sí que me parece que lo que quiero sobre todo es que podamos entre todos reflexionar y ver realmente qué nos ha aportado este tiempo y qué podemos hacer de aquí en más. Y lo primero que les quería compartir, porque me parecía que era un buen punto de partida,
es dónde se ha posicionado la lectura en estos tiempos. Lamentablemente no tenemos datos de Uruguay, pero sí se hizo un estudio en el gremio de editores en España y yo creo que esto puede ser bastante análogo en una gran parte de los países, o por lo menos con Uruguay seguramente lo sea. Y como pueden observar acá, la lectura se ha visto beneficiada en estos tiempos de confinamiento, ¿no? Por un lado, ha sido de las actividades que más se han realizado durante la cuarentena. Como pueden ver, está en el puesto número 9. No hemos ganado a las redes sociales, no hemos ganado a la televisión, ni a hablar por teléfono, pero nos hemos posicionado en un lugar importante y sobre todo me parece más interesante el lugar en que se ha posicionado con respecto cuando le han preguntado a toda esta gente, que eran obviamente todos mayores de 18 años, cuáles eran las actividades que más les habían ayudado durante este tiempo. La lectura pasaba del lugar número 9 al lugar número 3. Y eso me parece muy significativo. Luego vamos a ver por lo menos cuáles son mis teorías de por qué ha sucedido esto. Y me parece también muy interesante cómo ha impactado significativamente en el tiempo de lectura, que ha pasado en España, y repito, creo que podría ser bastante análogo si tuviéramos los datos, de 47 a 71 minutos. Pero si se fijan, lo que me parece más interesante de esta gráfica no es tanto ese 62% de lectores que han aumentado su tiempo de lectura, sino sobre todo es quiénes han aumentado ese tiempo de lectura, porque si se fijan, antes de la pandemia, había un 35% que leía de 0 a 30 minutos, es decir, que prácticamente no leía. Y sin embargo, durante la pandemia ese 35% ha pasado a ser solo un 7%, que seguramente se ha ido hacia ese 44% que ahora lee entre 1 y 2 horas y que antes solamente era un 23%, es decir, prácticamente el doble. De Uruguay lo que sí que tenemos son datos de Biblioteca País, que no es menor, y que podemos observar en la cantidad de usuarios de antes, es decir, enero y febrero de 2020, es decir, antes de la pandemia, y fíjense el cambio tan significativo en marzo, que se sostiene, aunque decrece un poco, pero se sigue sosteniendo en abril y en mayo. De hecho, acá tenemos los datos con respecto al año anterior, es decir, a mayo, si contrastamos mayo del 19 con mayo del 2020, vemos que en mayo del 2020 hay casi 13.000 usuarios más que entraron a la biblioteca y hay casi 20.000 préstamos más en la biblioteca. La gran mayoría de estos usuarios son de primaria. Ahí deberíamos de poder analizar otro tipo de cosas, es decir, sí, porque así como veíamos en los datos anteriores que eran mayores de edad, porque la encuesta se le realizó a mayores de 18 años, en el caso de Biblioteca País, los usuarios y los que piden préstamos son niños y jóvenes. El dato que no tenemos acá si ha sido por voluntad propia o ha habido, igualmente no deja de ser interesante cualquiera de las dos cosas, o si han sido los docentes que han solicitado esos préstamos de lecturas y que han pedido más lectura. Igual, ahí también vemos el tiempo de lectura, que un 63,9% son 30 minutos de lectura en el mes. Tuvo más de 30 minutos de lectura en el mes. Bien. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son las teorías de por qué sucede esto? ¿No? Bueno, mientras antes de empezar esta charla releía esta frase que puse de tenemos más tiempo para la lectura, vamos a cortarlo en para la lectura y vamos a dejarlo de crítica, me decía, me afirmaba prácticamente, las docentes me van a querer matar si digo que tienen más tiempo, porque lo cierto es que los que nos dedicamos a la docencia, y ni que hablar, si además de dedicarnos a la docencia somos madres o padres, en estos meses no hemos tenido más tiempo. Por lo menos hemos sentido que la adaptación a esta nueva realidad ha hecho que el estrés sea mayor, ¿no? La presión sobre cómo administrar ese tiempo. Pero igualmente yo creo que la gran mayoría de la población sí que ha tenido en este confinamiento, y sobre todo en este personalmente, pero creo que debe de haber mucha gente que comparte en esta no pérdida, entre comitas, de tiempo en los desplazamientos, por ejemplo, sí que ha distribuido el tiempo de manera diferente. Y yo creo que en esta distribución seguramente haya habido algo más de tiempo para una lectura más reflexiva y crítica, para pensar más y sobre todo observar más, porque también el movimiento a nuestro alrededor ha sido menor. Por lo tanto, hay más posibilidad de pensar, de observación, y yo creo que también de creación. Yo no sé, una lástima que no pueda tener a gente delante para interrumpir ahora la charla y que me contestaran, pero como madre, por ejemplo, digo, en el contexto en que uno se ha movido en estos meses,
he sentido, digo, básicamente porque estoy a punto de abrir un museo post-pandemia con todas las creaciones que han surgido en casa, pero creo que ha habido mucho tiempo para los niños también de dedicarse a eso, a crear, a dibujar, a escribir, a leer también, ¿no? Yo creo que esas actividades han aumentado su tiempo, no solo por más tiempo, creo que por mayor necesidad de ese tipo de actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vamos al segundo punto. Yo creo que ha habido una gran necesidad de contactar con los otros. A mayor confinamiento, es decir, mayor restricción de esas relaciones, hemos tenido más necesidad de contactar. Y la lectura es un medio ideal para socializar, justamente para establecer ese contacto. ¿Por qué? Bueno, aquí nos iríamos a una de las grandes, que obviamente supongo que muchos de los que están en esta charla conocen, que es la antropóloga Michelle Petit, que tiene un libro fantástico de leer en tiempos de crisis, donde hace varias afirmaciones que yo he extraído y que me parece que responden un poco a todo esto, ¿no? Leer nos abre la posibilidad de entrar voluntariamente en otro mundo, y en estos tiempos de confinamiento queremos entrar en esos otros mundos que de alguna manera se nos han cortado, ¿no? Se nos han casi vetado, diría. Porque leer nos permite analizar la realidad y a su vez distanciarnos de ella, ver con otros ojos, de otras realidades, con otras personas, otros personajes. Porque leer también nos permite explicarlos lo que nosotros a veces no podemos decir con nuestras propias palabras, ¿no? Esa es la habilidad del escritor, que puede convertir en palabras pensamientos y reflexiones que el común de los mortales no puede hacer con tanta facilidad, ¿no? Porque ante todo somos seres de relatos que necesitamos explicar y explicarnos, y la lectura en ese sentido y la escritura también tienen un valor reparador, ¿no? Por eso se ha puesto tan en boga en estos últimos años la biblioterapia. Y esta frase que a mí es la que más me gusta, este adjetivo que le dedica Michelle Petit al libro y a la lectura, ¿no? Lo de la hospitalidad, porque el libro es hospitalario, nos recibe, ¿no? Nos recibe sin poner ningún tipo de condición a cambio entre sus páginas, en sus historias, y nos permite soñar, eso que hablábamos antes, de entrar a otra realidad, entrar a otro mundo, del cual podemos salir siempre que queramos. Bueno, tuve la suerte en este Día de la Madre, que me regalaran un libro que hacía tiempo que estaba buscando. Yo no sé si mientras ven el PowerPoint me ven a mí también, pero bueno, igualmente voy a leer el título. Es un libro de Jimmy Liao que apareció publicado recientemente, que se titula Si no te gusta leer, no es culpa tuya. Y hay un subtítulo que es Leer o no leer. Ese es mi problema. Y hay citas de varios autores, no solamente escritores, hay también, por ejemplo, citas de Marilyn Monroe o de Bill Gates, acerca de la lectura y la importancia de la lectura en sus vidas, en la gran mayoría de ellos, y uno es de esa escritora británica que dice, adquirir el hábito de la lectura es construirse un refugio frente a casi todas las desgracias de la vida. Y ahí retomamos nuevamente con este periodo con la crisis de la cual habla Michelle Petit, es decir, la lectura es hospitalaria, nos recoge, ¿no? Nos acuna con sus páginas, por decirlo de alguna manera. Y me pareció muy interesante en la búsqueda que fui haciendo esta cita de este editor español, Manuel Fernández Cuesta, que escribió en el año 2009, o sea, hace ya más de 10 años, pero no es casualidad en otra crisis, que fue la crisis económica y en consecuencia social que hubo en España en esa época. Y a mí me pareció que esta frase pone de manifiesto por qué ha sido tan importante la lectura en estos tiempos a través de lo virtual, ¿no? Dice, leer es el paso necesario del yo al nosotros. Un paso necesario para la profundización de la identidad colectiva. Es por esta razón que, superado el momento de soledad y concentración, ahora casi que impuesto, esos minutos de introspección cada vez más escasos, teniendo en cuenta el ruido reinante, la prolongación de las jornadas laborales y la convulsa vida en las sociedades occidentales, se impone el acercamiento de lo leído y experimentado al relato común, a la construcción múltiple, contra el pensamiento único del sentido. Y es por eso que yo creo que la lectura ha adquirido esta importancia en estos tiempos en que nos han sacado, por eso decía que si bien no sé si hemos tenido más tiempo, pero sí hemos tenido un tiempo distinto donde ha bajado ese ruido reinante, ¿no? Y esa vida convulsa, y ha pasado a ser otra vida convulsa, pero donde el silencio ha sido mayor. Y eso creo que nos ha permitido una reflexión distinta y una observación distinta de nuestra realidad. Bien, sin embargo, cuando veíamos esas, sobre todo con respecto a lo de España, si no tanto con Biblioteca País, me parece, aunque seguramente también hay algo de eso,
Y es de quién estamos hablando, ¿no? Cuando estamos hablando de que la lectura se ha visto beneficiada en estos tiempos. Claro, aumenta la lectura y aumentan las horas de lectura, pero ¿de quiénes? En el caso de España estamos hablando de los adultos. En el caso de Biblioteca País estamos hablando de los niños, pero no sabemos cuánta influencia del adulto no había en esas descargas y en esas lecturas. De todos modos, la cuestión es ¿y qué importa? Porque en el fondo el adulto es el ejemplo para ese niño y para ese adolescente y para ese joven. Pero tenemos una pregunta más a hacernos y acá es donde el rol de todos ustedes, los mediadores, es tan importante. Y es algo, un dato que no he mostrado de lo de España, donde se veía que sí, había aumentado la lectura y las horas de lectura, pero de los niveles socioeconómicos medios y altos, no de los niveles socioeconómicos bajos. La pregunta es entonces, que supongo que es una pregunta que todos los que estamos dentro de la educación y los padres y las madres y las familias nos estamos haciendo, que es cómo se va a acentuar esa brecha entre clases sociales, entre el acceso que han tenido unos niños y otros. De hecho, ayer que tuve la reunión en la escuela de mi hija con el equipo de psicólogos por la vuelta el próximo lunes, muchas madres preguntaban, ¿y de dónde arrancamos? ¿Arrancamos de donde nos hemos quedado ahora mismo o de donde nos quedamos hace 2 meses? Porque obviamente va a haber niños que han tenido un acompañamiento familiar mayor y o que partían además también de un nivel superior y que han llegado a un punto distinto a otros. Ni que hablar cuando hay esas diferencias sociales y económicas. ¿Cómo podemos solucionar esto? Los mediadores somos los únicos que podemos poner remedio. Es decir, ¿cómo solucionamos este tema con aquellas personas que no tienen libros ni modelos lectores en casa? Y yo creo que ahí la tecnología nos va a permitir, no ahora con la pandemia, también nos lo permitía antes, pero quizás ahora este tema se ha puesto sobre el tapete, por lo menos acortar esa brecha, si no solucionarla para no ser tan optimista. Y en esta búsqueda de por qué es tan importante la lectura, encontré este estudio que fue bastante reciente de la organización de la OCDE, ¿no? del Comercio y el Desarrollo Económico, que está en inglés, pero dice, durante la crisis del coronavirus, los niños necesitan los libros todavía más. Y luego, en todo caso, si a alguien le interesa, particularmente está en inglés, obviamente el artículo, les paso el artículo para que lo lean, pero lo que vemos acá es en niños de 5 años, donde se hizo este estudio, fue en Estados Unidos, pero obviamente hay miles de estudios al respecto, solamente que este se hizo muy recientemente, de cómo el acompañamiento de la familia, es decir, esas horas de lectura, a medida que van aumentando la cantidad de días y por lo tanto de horas, cómo ese niño gana en seguridad, en empatía y en mejora su conducta social, no es tan disruptivo. Por lo tanto, ¿por qué defendemos? ¿Por qué estamos diciendo, bueno, en aquellos hogares donde esto no está, donde estos padres no están para leer y donde esos libros no están a la vista para poder leerlos, cómo nosotros, docentes, sociedad en general, podemos aportar a que se acorte esa brecha? Y bueno, ¿cómo acompañar a la lectura en la distancia, pero en la no distancia también, en esta semipresencialidad que tenemos ahora? Yo creo que la tecnología es una clara aliada en 2 aspectos y yo me voy a basar más en el segundo que en el primero. Por un lado, cuando digo para leer me refiero a la posibilidad de acceder a un montón de textos que de otra manera no existe la posibilidad, por el contexto, por la condición socioeconómica, etcétera, ¿no? Cuando hablo de eso estoy hablando de la descarga de libros o del acceso a lecturas, no necesariamente descarga de libros, también ha habido durante esta época, ahora lo vamos a ver, mucha gente que ha narrado, ¿no? Que ha grabado videos narrando, leyendo o narrando historias o también audiolibros, ¿no? Obviamente, en esta semipresencialidad que se nos viene ahora, nosotros, como siempre, tuvo que ser, deberíamos de poder hacer uso de esos 2 formatos, del formato papel y del formato digital. Hasta ahora, Vivi me ha presentado en un momento también como consultora de la ONG Edúcate Uruguay, donde realizamos un estudio el año pasado y estamos siguiendo trabajando en eso, donde uno de los datos muy interesantes que se vio es que en una proporción de 1 a 4 los niños en edades iban de tercero a sexto, el estudio que hicimos, seguían prefiriendo el papel frente al formato digital. ¿Por qué? Bueno, hay muchos estudios que nos hablan acerca de ello, principalmente porque hay una cuestión ergonómica, es decir, estamos más acostumbrados a la lectura en papel y nos hace ver el libro es como un mapa mental que tiene 4 esquinas, que tiene un principio y tiene un final que vemos, ergonómicamente hablando, que lo podemos tocar, que lo podemos oler y esto digitalmente no sucede.
aparentemente todas esas cuestiones ergonómicas nos llevan a dificultar ciertas cuestiones cognitivas, como son la comprensión lectora, la atención, el libro digital nos distrae mucho más, y la memoria. Nos resulta más fácil memorizar información de un libro en papel que de un libro en digital. Eso no quiere decir que no debamos hacer uso de esos libros digitales, justamente como veníamos viendo, porque nos permiten el acceso a, nosotros trabajamos en Edúcate en zonas rurales, nos permiten el acceso a un montón de textos que de otra manera esos niños y jóvenes y adultos no lo tendrían. Y tenemos que poder aprovechar esas facilidades que además en Uruguay tenemos. Les hablaba también de los audiolibros, de las lecturas en voz alta y narraciones, pero a mí me interesa sobre todo los recursos que han surgido y que tenemos que seguir explotando, que tienen que ver con el compartir y socializar las lecturas, ¿no? Todas las campañas, concursos vivos que ha habido en redes sociales. Y yo ahora les voy a hablar de algunos de esos recursos que les voy a sugerir. Luego vamos a compartir igual el PowerPoint para que tengan acceso a ellos y puedan mirarlos más detenidamente, porque yo, más que nada, no sé ni en qué tiempo voy, porque empiezo a hablar y me descontrolo, pero estamos bien todavía. Entraré a alguno de ellos, pero no voy a entrar a todos, pero como luego van a disponer de este material, los podrán ver tranquilamente. Bien, lo primero, que tiene que ver más con esa primera parte que hablábamos del para leer, el acceso a bibliotecas digitales y a librerías. No es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? En el sentido de que uno es gratuito, una librería en la gran mayoría, aunque se han abierto, ahora vamos a ver algunos recursos gratuitamente, pero debemos de tenerlo a la mano y saber que existen, porque entre otras cosas también sabemos que obviamente los precios son distintos en papel o en digital, también la lectura es distinta, como veníamos diciendo, ¿no? Por un lado, en Uruguay tenemos, y todos conocemos este recurso seguramente, Biblioteca País, que ahora todo el mundo puede acceder con su cédula de identidad, y donde tenemos muchísimos recursos, muchos libros también de la editorial, del sello Lo que leo, de la editorial Santillana, dentro de la biblioteca. A este no voy a entrar porque me parece que todos ya más o menos lo conocemos. Free Editorial es una editorial y biblioteca en línea que ofrece, no todas, pero ofrece algunas descargas gratuitas y contiene algunos libros de literatura infantil y juvenil. Es bastante, yo entré hace un ratito otra vez para volver a mirarlo y es bastante, creo que desde acá me permite abrirlo en chiquitito, pero es bastante simple el acceso. No tiene muchísima cosa gratuita, pero acá pueden ver parte de lo que tiene y podemos descargarlo. Y hay algunos clásicos, por ejemplo, que también seguramente los tengamos muchos de ellos en Biblioteca País o no, podemos chequear a ver qué otros tenemos, otros textos que nos puedan interesar y que no podamos descargar o leer en Biblioteca País. La Children's Library tiene cosas muy interesantes, también de clásicos, tiene su sección especial, ¿no? La Biblioteca Cervantes tiene una sección, también me gustaría abrirlo, también tiene una sección de literatura infantil y juvenil bastante interesante, que se puede leer en línea. Bueno, por lo que veo le cuesta abrirla, así que tampoco quiero dedicar, luego se lo miran tranquilamente cada uno en su casa, pero pueden leerlo en línea o pueden descargarlo también. Bueno, y luego tenemos, como les decía, algunas librerías que obviamente habitualmente son de pago, como Amazon, por ejemplo, ¿no? O algunas aplicaciones de libros para celulares como Bookmate, que han liberado algunos contenidos. La gran mayoría son de pago, pero en esta época han liberado algunos contenidos a los cuales podemos por ahora todavía acceder. No sabemos esto cuánto va a durar, porque obviamente a medida que volvamos a la nueva normalidad, seguramente por una cuestión también de derechos de autor, todos estos contenidos vayan desapareciendo. Y Lo que leo también ha liberado algunos textos, como por ejemplo el de Ruperto Volador, que todavía lo tienen a disposición, y si no, Vivi me corregirá, pero creo que todavía continúa a disposición. Lo otro que tenemos también, esto sí que obviamente son pagos, digo porque estamos hablando de descarga de libros en su mayoría en formato PDF, que es como tener un libro en papel, solamente que en digital, no hay una gran diferencia, pero también tenemos algunos textos pagos y no especialmente caros, que podría, por ejemplo, estoy pensando descargarse la propia escuela para tenerlos, que integran archivos multimedia dentro del texto. Es decir, no es únicamente un texto en PDF, sino que hay otros archivos que tienen que ver con audio y video. Uno de los que yo he encontrado bastante interesante, que es un libro bastante conocido, es este de Yo mataré monstruos por ti,
que lo pueden descargar como una aplicación en el celular y que, por ejemplo, como pueden ver en la imagen de la derecha, tiene varios idiomas para descargar también y podemos elegir qué persona. Es algo parecido a lo que no sé si muchos de ustedes recuerdan, a la de elige tu destino, ¿cómo se llamaban estos libros? Ahora no me acuerdo, elige tu propia historia, no recuerdo exactamente ahora los libros, pero que uno iba definiendo, ¿no? Qué decisiones tomaba en el camino. Bueno, esto es algo parecido y acá incluso puede decidir si es el niño o es la niña cuando arranca la historia, o sea que puede definir al personaje. Bueno, tenemos muchos cuentos leídos o narrados en redes públicas, algunos que son iniciativas privadas, y aquí les pongo el ejemplo, por ejemplo, de los audiolibros de Lo que leo, dentro de los cuales hay uno de una servidora, El sueño de los peces, o por ejemplo, los escritores te cuentan, otra iniciativa también, en ese caso son videos, no son audiolibros, y es interesante, yo les he añadido cómo ha aumentado también el número, así como veíamos lo de Biblioteca País, el número de usuarios también que acceden a estos contenidos a medida, luego se ha estacionado, ¿no? Pero desde el inicio, el 15 de marzo tenemos ahí, o 13, 15 de marzo de la pandemia, a medida que ha ido pasando el tiempo, ¿no? Bueno, luego también está de Lo que leo, el Festival de Cuentos de Gaby Fleiss, que es muy interesante, son varios autores leyendo sus cuentos, supongo que muchos ya lo conocen, y acá tenemos otras también iniciativas de editoriales y de no editoriales, porque lo último no es una editorial, que también han subido o audiolibros o narraciones, digo Calandraca, por ejemplo, en su propio canal de televisión de YouTube que tiene, Criatura Editora también ha subido algunos, Amanuense también ha hecho el Cantacuentos, por ejemplo, e incluso este canal Antena 3, que es un canal privado en España, que también si entran van a ver que hay bastantes narraciones, también lecturas en voz alta de varias personas que leen cuentos. Así que por ahora todo ello está todavía accesible. Vuelvo a repetir que estas son cosas que seguramente a medida que vayamos volviendo a la nueva normalidad puedan desaparecer de las plataformas. Después hay iniciativas públicas. Está, por ejemplo, esa iniciativa de Leer el Mundo, de la Unión Internacional de Editores, la OMS y la UNICEF, que es muy interesante, y yo les voy a destacar la del Plan Nacional de Lectura, porque para algo soy parte de él, que son, yo quería, en realidad, espera un momentito que voy a salir y vuelvo a entrar, porque por alguna razón no me deja poner el puntero encima. Yo quería enseñarles un momentito. Supongo que muchos de ustedes, sobre todo la gente de Paysandú, conoce a Mabel de Agustini, que es referente del Plan Nacional de Lectura, y ha hecho varias lecturas en Canal 4, en Paysandú, incluso en algunas invitando a los autores a saludar a los niños y jóvenes y docentes y padres y todo el que escuchara. Se ve que la red viene un poco lenta y no acaba de abrir, pero bueno, si se abriera, bien, se ve que me escuchó y me tuvo un poco de piedad. Ahí tienen el de la otra orilla, pero si bajan un poquitito más van a ver, hay también algunos de las historias de los cuentos de Lo que leo. Por ejemplo, Óscar tiene frío. Bueno, y acá pueden entrar a varias de ellas con las lecturas deliciosas siempre de Mabel. Y la Intendencia, por ejemplo, también, el Servicio de Bibliotecas de la Intendencia de Montevideo, también largó una iniciativa muy parecida, que es Mi libro en casa, que también tienen ahí el enlace, luego les paso para que puedan acceder. Y luego hay iniciativas populares o civiles, llamémosle como queramos, que quería destacar sobre todo el Atrapacuentos y Nos vamos leyendo, que son mediadoras de lectura uruguayas que dedican mucho tiempo, que han hecho hermosas lecturas también para que puedan compartir con sus hijos, con sus estudiantes. He puesto esta de videolibro en señas pensando que quizás hubiera alguien que tuviera niños especiales con problemas de audición. Es bastante interesante esa iniciativa, mírensela. Yo no la conocía hasta que empecé a hacer esa presentación y caí en ella, y me parece que puede ser muy útil para quienes trabajan en estas realidades. Y lo otro, si bien es en inglés, pero capaz que también tengo algún docente o algún padre madre que tenga ganas de que sus hijos escuchen libros, lecturas en inglés, Michelle Obama largó también un canal de YouTube donde hace lecturas de, además, una selección, la verdad, de cuentos muy, muy acertada.
es interesante y lee muy bien. Además, a mí me gustó mucho, o sea que me parece que también es interesante si lo quieren mirar y aprovechar. Y eso no es un error, puse ahí, Vivi ya ha hablado de una experiencia en Rosario, pero no es la única. En Uruguay ha habido muchas experiencias de ese tipo de docentes que han utilizado el WhatsApp para grabar audios, lecturas de libros que han compartido con sus estudiantes. E incluso yo he escuchado de también niños que han grabado para los abuelos y abuelos que han grabado para sus nietos. E incluso algunos docentes, yo estuve en una de esas iniciativas, nos pidieron algunos autores también si podíamos hacer la lectura de alguna de nuestras obras para pasarles a los niños. Y tenían un día fijo por lo general, que era el día en que les pasaban esos cuentos. Y me parece que es una iniciativa que tenemos que seguir utilizando. ¿Por qué no seguirla utilizando? No necesitamos estar en pandemia y confinamiento para tener ese tipo de, ¿no? A mí se me ocurría algo fantástico que son los sábados, que no nos vemos, los sábados a tal hora todos saben que van a recibir ese cuento leído por su docente o por un autor, o incluso el padre que lo envía y lo compartimos con todos los niños de ese grupo. Me parece que son iniciativas que deberíamos seguir explotando. Y ahora con lo que tiene que ver con compartir, que esto de WhatsApp también tiene ya es un punto de unión entre una cosa y la otra, ha habido muchísimas, las redes sociales han estado llenas de campañas, de recomendaciones, de concursos y de vivos con autores. El plan de lectura largó junto con otras instituciones, largó, por ejemplo, La Lectura Nos Une junto con Fundación Itaú, y Mayo de Lecturas junto con el plan Ceibal y con el CES, que además tuvo una aceptación fantástica y que hubo muchísimas, pero muchísimas recomendaciones por las 3 redes, por Instagram, por Twitter y por Facebook. Actualmente tenemos abierto hasta el viernes, digo para los que se animen todavía a participar, un concurso que es la lectura Abre Ventanas, que propone, es un concurso de ilustraciones, con ilustraciones que fomenten a la lectura en cualquiera de sus formas y formatos. A día de hoy ya hay 130 ilustraciones presentadas y todavía quedan 2 días. Así que bueno, estamos la verdad que muy contentos y bueno, los invito a si quieren participar todavía están a tiempos digo, no ustedes seguramente que sean todos adultos, porque son para niños de 6 hasta 14 años. Y también están los trivias, que me parece sumamente interesante, que por lo que sé, por lo que me ha contado Vive, hay algunos que han tenido un éxito, por ejemplo los de Oscar, ¿no? De Ricardo Alcántara, de la editorial Lo que leo, que me parece que también es una iniciativa que promueve la lectura con una propuesta distinta, que no es el autor leyendo o alguien leyendo el cuento del autor. Y todo esto lo podemos proponer nosotros también, incluso como padres, ¿no? Pero estoy pensando como docentes, podemos llevarlo a nuestras aulas, podemos hacer campañas, podemos proponer concursos. Es algo que podemos hacer con muchísima facilidad y de manera muy simple, sin tener que recurrir a unas grandes bases que quizás los que somos del sector de público y que nos estamos dirigiendo a toda la población tenemos que hacer, pero como docente podemos, con unas bases muy simples, poder proponer este tipo de concursos y de campañas a través de las redes, ¿no? Luego tenemos los clubes de lectura digitales. Ceibal tiene, supongo que algunos de ustedes los pueden estar ya utilizando, que es una manera también de llevar la lectura al hogar, ¿no? De que la lectura no sea únicamente dentro del salón de clase. Y en estos tiempos de semipresencialidad, qué mejor que poder combinar esas dos cosas. Pero también, si no es a través de los clubes de lectura de Ceibal, el Zoom nos puede permitir. Ahora podríamos estar haciendo perfectamente un club de lectura con nuestros estudiantes, con los padres, o sea, con los estudiantes y los padres, con los estudiantes y los padres y los abuelos, con niños de distintas escuelas. También podríamos hacer un Zoom perfectamente de un club de lectura juntando 2 o 3 instituciones. Y si me están escuchando padres y madres, también podríamos hacer un club de lectura de padres y madres con niños, sin que la institución educativa tuviera que proponerlo. Les digo Zoom porque yo estoy transmitiendo esto, estoy haciendo eso a través de Zoom, pero podría ser también Meetup, por ejemplo. Es decir, tenemos muchas plataformas que nos permitirían hacer un club de lectura de manera bastante fácil y de manera virtual, que a veces no tenemos el tiempo dentro de la clase, pero sí lo podríamos tener de manera virtual. O incluso clubes en páginas de Facebook, que también se podría hacer. Y cuando digo acá a quién se lo podemos proponer, me refiero a que
a esto que he estado comentando antes, es decir, que pueden ser los niños, pero pueden ser también los padres, pueden ser los abuelos, pueden ser entre docentes. Es decir, hay muchas propuestas que podemos hacer con las herramientas que en este tiempo, ¿no?, hemos, por lo menos si no conocido, quizás algunos conocido, otros quizás ya las conocíamos, pero hemos aprendido a manejar de manera más fluida, ¿no? Y nos pueden servir ahora en esta semipresencialidad y en la presencialidad posterior también. Les comparto, nada, simplemente porque algunos dirán, ¿y cómo es un club de lectura? ¿Qué tengo que tener en cuenta para armar un club de lectura? Les comparto ahí un documento que es un PDF que me parece que les puede ser bastante útil para ver qué es un club de lectura y qué hay que tener en cuenta a la hora de armar un club de lectura. Bueno, no sé si no voy a las corridas para que me den los tiempos, pero ya estamos, creo que voy bien, que voy bastante bien de tiempo. Bueno, y lo hemos ido diciendo a lo largo de toda esta charla, pero la gran pregunta es, bueno, muy bien, esto es lo que todos estos recursos están a nuestro alcance, los hemos visto, los hemos utilizado, algunos más, otros menos, pero ¿y ahora cómo seguimos? ¿Y después qué? Y lo cierto es que la realidad no hay una frontera, ¿no? No hay una fractura que diga esto fue en la pandemia y ahora estamos en otra etapa. Obviamente que nos vamos a tener que ir adaptando y va a haber cambios que van a ir evolucionando, pero la idea es poder mechar todo esto y poder aprovechar lo que hemos aprendido, ¿no? Viviana, cuando estábamos hablando, cuando me propuso hacer esta charla, me dijo, esto ha venido para quedarse. Y yo creo que sí, yo creo que vamos a sufrir, vamos a sentir, vamos a vivir, porque sufrir pareciera que sea algo negativo, vamos a vivir muchos cambios a raíz de esto. O sea, no es que la pandemia se va a terminar y vamos a volver a una normalidad, a la misma etapa de antes, por algo lo están llamando la nueva normalidad, pero no en un sentido negativo. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas que nos tienen que servir de algo. Personalmente, digo, para que vean por dónde lo estoy diciendo también, ¿no? Yo que doy clases por Zoom en la universidad y al principio dije, uff, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Pero realmente he sentido que el Zoom ha sido una herramienta que me ha posibilitado muchísimas cosas que en la presencialidad no podría haber tenido de manera tan fácil. Es decir, que es una herramienta que permite muchas cosas muy positivas. Y creo que también en lo que veníamos viendo, hemos visto que ese WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O ese Twitter o ese Facebook, que generalmente utilizamos digo, siendo muy crítica, en debatir en cosas a veces muy superficiales, ¿no? Y que no le damos un uso tan práctico, me parece que como docentes, como padres, como mediadores de lectura en términos generales, nos puede ofrecer muchísimas posibilidades, sobre todo en esto que hablábamos de la socialización y del compartir esas lecturas, porque cuando uno lee lo que más quiere es después compartir con alguien que ha leído eso. Es decir, la lectura es un acto individual, sí, pero es ante todo una experiencia social. Y las redes sociales nos permiten eso, que de otra manera muchas veces resulta mucho más complicado, ¿no? Es decir, cuando a los docentes uno le propone, bueno, ¿por qué no hacer un club de lectura una vez por semana? Y muchas veces dicen, pero mira el programa, no doy abasto para atender a todo esto. Bueno, la red social nos puede permitir en paralelo atender a esas necesidades que los niños también tienen y que capaz que el programa no contempla, pero que los niños tienen. Por lo tanto, creo que eso es lo que nos ha enseñado, lo que ha puesto sobre el tapete esta realidad y que bueno, que tenemos que poder aprovechar de aquí en más. Yo creo que se ha abierto justamente una nueva oportunidad para la lectura, que nos ha hecho abrir los ojos a todo esto. Y acá tomo fíjense, ¿no?, del año 2004, una cita de Tomás Eloy Martínez, que ya se ve que nos veía venir. En el 2004 ya estaba, en realidad, la internet ya tenía un peso importante, pero no el que tiene hoy en día, las redes sociales, ni mucho menos. Y decía que el reino de lo virtual nos ha devuelto, en cierto modo, a la forma comunitaria de leer, de comunicarnos y de interactuar a través de los signos. Es decir, volvemos a lo mismo. El reino de lo virtual lo que ha permitido, ante todo, es comunicar a la gente. Y qué mejor aprovechar eso para comunicarnos a través de lecturas y de libros. Eso unido
a esta autora indispensable para cualquiera que esté en el mundo de la lectura y de la mediación de la lectura, como es Graciela Montes, y esta gran, maravillosa lectura que quien no la haya hecho les aconsejo fervientemente, que es La gran ocasión, que es bastante rápido de leer y breve, sobre todo para los docentes y sobre todo para docentes de primaria, pero no solo, digo, todo mediador de lectura debería darle lectura, y que dice que lo primero que puede hacer un maestro, pero repito, un padre, una madre, cualquier mediador de lectura que quiere enseñar a leer, y yo diría algo más, que quiere enseñar a querer leer, es crear la ocasión, es decir, un tiempo y un espacio propicios, un estado de ánimo y también una especie de comunión de lecturas. Busquemos el espacio y busquemos el tiempo, presencial o virtual, pero como hemos visto, y seguramente se vengan más tiempos de crisis, porque eso es la vida, ¿no? Es cíclico y eso sucede. Como hemos visto, la lectura es un buen soporte en momentos de crisis. Bueno, y les dejo con esta imagen de esa ventana que abren los libros al mundo, ¿no? A otras realidades, como decíamos antes. Y bueno, y ahí les dejo mi mail y la entrada a mi página web para los que estén interesados y me quieran contactar. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado. Yo voy a dejar de compartir, estoy pensando, digo, todo muy, muy lindo lo de la imagen, pero para que nos volvamos a ver las caras, muchísimas gracias por haberse tomado este tiempo, por haber escuchado, y no sé si, sí, Lorena me dice, van las preguntas. Perdón que voy a estar mirando el celular, pero no quise abrir el WhatsApp en la computadora porque si no iban a escuchar cómo caían mensajitos. Entonces voy a leer por acá algunas de las preguntas que Lorena me va mandando. Bien, bueno, la primera cosa que me dice que diga es que la presentación la subiremos a partir de mañana en el sitio web www.loqueleo.inclinada.uy. Yo les voy a pasar en PDF este documento que acabamos de ver para que tengan acceso a todos los recursos que les compartí. Bien, quisiera saber sobre algún curso de mediadores de lectura en Montevideo. Bueno, supongo que todo esto lo puedo decir porque es público, digo, pero como coordinadora del plan de lectura, el plan de lectura hace cursos a mediadores de lectura abiertos a todo el público. De hecho, ahora hace poquito finalizó uno y se va a abrir en el próximo mes de julio nuevamente el registro para el próximo, que empezará en agosto o septiembre. Todavía no está confirmada la fecha, pero si entran en el Facebook de Plan de Lectura Uruguay, pueden ver van a poder ir siguiendo cuándo se abre exactamente la fecha del registro y cuándo se abre el nuevo curso. Son gratuitos, obviamente, y son virtuales. Bien, bueno, muchísimos agradecimientos, me dice Lorena. Bueno, agradezco, vuelvo a decir, todo el tiempo. Bien, no hay más preguntas. Perdón que voy sacando la vista. Bueno, cualquier otra pregunta, de todas formas, supongo, no sé si Lorena eso me lo puede confirmar o Viviana, pero si después les surgen preguntas a partir de lo que se ha hablado, supongo que nos las van a poder hacer llegar a través de las redes de la editorial, de lo que leo. Y bueno, si no, personalmente les he dejado ahí mi mail, o sea que cualquier consulta que tengan me la pueden hacer y yo encantada de contestarles. Bueno, repito, muchísimas gracias por tomarse este tiempo y por haberme escuchado. Espero que les haya sido útil, y bueno, quiero dejar principalmente esa idea de que, por más que a veces a nivel del sistema educativo, ¿no?, la lectura, los programas no contemplen tanto la prioridad no de la lectoescritura, estoy hablando de eso, del querer leer, ¿no?, de la lectura por placer, no para contestar el qué quiso decir el autor o para hacer una actividad de comprensión, sino el leer por querer leer. Bueno, tienen ese acceso a toda esa serie de recursos que les pueden ser muy útiles. Y en Uruguay tienen otra ventaja, y es que tienen el acceso a los autores, que creo que todos somos bastante accesibles. Y bueno, y está bueno que los niños y jóvenes sientan que estamos vivos, porque muchas veces uno va a una charla y dicen, ¡ay! Pero
es el autor o es la autora. Y dices, sí, claro, sí, existo. Pero muchas veces tienen como ese concepto de que los autores somos como casi que seres sagrados, ¿no? Que no pisamos la tierra o que morimos hace muchísimos años dejando nuestro legado. Bueno, muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima.